Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a abrir, a lo mejor ya la tienen abierto porque lo leímos al inicio del servicio, Génesis 37, pero en general vamos a estar viendo casi todos los capítulos o parte de los capítulos porque es una historia bastante larga, la de este personaje, que a mí me llama la atención y me gusta mucho leerla periódicamente o de vez en cuando. Pero vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en torno a tu palabra. Es un privilegio, Señor, que tenemos y que podemos hacerlo, Señor, con libertad, con gratitud, y te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en nuestra reflexión, que guíes nuestros pensamientos, que guíes todo nuestro ser, Señor, y que tu Espíritu Santo esté guiando, Señor, nuestras vidas siempre. Ilumina, Señor, nuestra reflexión de hoy y, Señor, dirígenos en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien decía Cecia, la historia de José fue una novela que hace pocos días, me parece, terminó en el canal de TVN. Algunos hermanos se ríen, pero es como curioso que den una historia bíblica, porque uno no está acostumbrado a que en la televisión te muestren algo cristiano. Ya generalmente uno siempre mira algunas cosas de la televisión, pero esta fue una novela. Y la historia de José es una de las historias, se podría decir, más célebres y más fascinantes de la Biblia, desde el punto de vista que es un relato que tiene bastante acción, que tiene bastantes sentimientos de muchos momentos buenos y malos, pero esta historia de José ha servido de inspiración no solamente en telenovelas, sino que ha sido inspiración durante épocas en nuestra historia universal, como por ejemplo en la pintura. Grandes exponentes como Rembrandt, Murillo, Chagall estuvieron realizando sus obras acerca de la historia de José. En la música tenemos a Händel con su obra El Oratorio de José. Si usted lo puede escuchar, bastante bonita la pieza y la obra musical, y está inspirada en esta historia bíblica. Hay dibujos animados, hay producciones de todas las épocas en el cine y, como bien decíamos, en la televisión como telenovela. Tiene bastantes sentimientos y bastantes cosas que nos llaman la atención. Pensando y meditando en lo que me correspondería en esta reflexión, creo que José nos ayuda a desafiarnos para el siglo, para este año 2016, nos ayuda y nos muestra una realidad de la vida. José nos muestra la vida tal cual como es. Este es un relato literario autónomo en su género, no hay otro como este, y tiene muchas similitudes con los textos sapienciales. Yo no sé si usted se acuerda que cuando estuvimos hablando acerca de Proverbios, toda esta literatura de la sabiduría sapiencial que nos ayudaba a comprender la realidad de nuestra vida, José en su historia tiene algo que decirnos en cuanto a la vida cotidiana. El propósito, dicen los comentaristas, de esta historia, de este relato, del por qué está en el Génesis y del por qué está en la Biblia, es más bien una formación moral, nos ayuda en nuestra vida, más que una información histórica.
la vida de José nos ayuda en nuestra formación como en la conducta humana, como en lo que nosotros deberíamos hacer. La historia de José también sirve como un lazo de unión entre la historia que se estaba desarrollando en el Génesis con los patriarcas, con Abraham, con Jacob, con Isaac. José en su historia ayuda a unir a estas historias con el Éxodo, que se desarrolla en otro contexto, en otra realidad, en otra época. Y esta historia ayuda a unir y ayuda un poco también a comprender por qué el pueblo hebreo estaba en Egipto, por qué estuvieron como esclavos y por qué después en el Éxodo vemos la liberación de este pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. José entonces nos ayuda a unir un poco la historia del pueblo de Israel. Pero parte la historia en el capítulo 37 y termina el Génesis en el capítulo 50 con este personaje principal, José, y no Jacob, su padre, que se supone que tendría que ser porque es el patriarca. José entonces comienza esta historia y este relato. Y la primera sección o la primera parte en la que nosotros podemos ver en el capítulo 37 es, a lo mejor surge una pregunta en nuestra reflexión: ¿dónde está Dios? La historia comienza con la familia de Jacob y lo interesante, como les decía, es que no se nombra mucho, no se ve como un personaje principal a Jacob, sino que a José. José es un niño o un joven de 17 años que es bastante seguro y confiado del amor de su padre. Es tanto que su padre le regala una hermosa túnica de muchos colores que algunos comentaristas dicen que simbolizaba algunas cosas, que era porque era un noble, porque el padre quería expresar su amor hacia este hijo muy amado por el matrimonio al que él tenía, que era Raquel, que era su esposa amada, que era el primer hijo que Raquel tenía. Entonces este joven se siente muy seguro. Es bastante, se podría decir, mimado y es bastante, sabía que era querido. Por lo tanto, él expresaba ese amor y sabía que su padre lo quería mucho. Por lo tanto, hay una división, tal vez una desigualdad entre estos hijos y estos otros hijos. Los celos y la envidia en este capítulo 37 van generando una disputa y se marcan se podría decir dos bandos. Los hermanos de José van entendiendo la desigualdad y comienza a surgir en ellos la envidia y los celos. Con los sueños, con este regalo que le entregan, con la exposición de los sueños que José tiene, José cuenta a sus hermanos esta diferencia, que ya cada vez va creciendo. De un momento a otro, el relato cambia y vemos a José que es enviado a visitar a sus hermanos. Los hermanos de José tenían cierto trabajo dentro de la familia, del clan, y era cuidar las ovejas o el rebaño que ellos tenían. Y en ese lugar no había pasto, por lo tanto tenían que ir a otro lugar donde se podían alimentar el ganado. Y es ahí donde el padre le dice a José: necesito que tú vayas a ver a tus hermanos. Había una mala fama de los hermanos, había algo que le comentaba, y como José estaba dentro de la confianza del papá, va, y esta es la parte que empieza a darse cuenta uno que no está Dios, o al parecer no se ve a Dios en la vida de José, porque José va a ver a sus hermanos al lugar donde está, y mientras iba llegando, los hermanos conspiran en contra de él y lo quieren matar. Esta sensación y estos sentimientos de celo y envidia crecen cada vez más
hasta que los hermanos no pueden controlar y la decisión es, tenemos que eliminar a esta persona que nos causa daño. Por gracia de Rubén, no lo matan, sino que lo echan a un pozo seco, una cisterna, donde lo dejan ahí. ¿Qué van a hacer? Todavía no saben. Hasta que mientras que se ponen a comer, José sigue en el hoyo, muy hondo de este pozo, hasta que deciden que no lo van a matar, sino que lo venden como esclavo a unos madianitas que pasaban por ahí y que fue el momento propicio para que José no muriera, sino que quedara como esclavo. El capítulo 37 termina con un desenlace bastante trágico. Un padre que es engañado porque cuando llegan de regreso nuevamente a la casa, como le explican que el hijo preferido del papá, el que no iba a pasar como inadvertido dentro de su familia si no estaba, ¿cómo le explicaban al padre? Bueno, traman un argumento bastante sólido con la túnica, que era muy especial para el papá, que el papá la podía identificar, la llenan de sangre de un animal y le dicen, mira, aquí está, algo pasó con José, tal vez lo devoró un animal feroz. Entonces, el padre queda engañado con una mentira que le consume y una realidad que el padre ve que no va a ser nunca más igual porque su hijo no está. Él desea morir. El grupo de hermanos, con la conciencia bastante cargada y culpables de una traición y un engaño, ellos no pueden dar esperanza de vida al padre porque se cumpliría o se resolvería un poco el secreto, el engaño que ellos están haciendo, así que lo único que queda es quedarse en secreto y estos 11 hermanos o 10 hermanos quedan unidos por un secreto que separa la confianza de su padre, su confianza, su propia confianza entre ellos está bastante al filo. Se puede decir que esta familia está rota. Esta familia nunca más va a ser la familia que era. Y como les decía, ¿y dónde estaba Dios en esta situación? Es la pregunta que a mí me surge. Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios no lo salva a José? ¿Cómo Dios no está en medio de esta situación? El inicio del año 2016 está, y ya es un hecho. Ya no lo tenemos que esperar porque es una realidad. De hecho, tenemos 362 días nuevos, porque ya 3, o parte de los 3, ya están en una realidad y conforman nuestro pasado. Pero nos desafían este 2016 y estos 362 días nos desafían en nuestra vida como cristianos, en nuestra relación con Dios, frente a los conflictos de los que vendrán, de la realidad de nuestra vida en estos 362 días. La vida del ser humano siempre está marcada de claros y oscuros, felicidad y tristeza, guerra y paz. Es una realidad en nuestras vidas. Las escenas que vemos de José están marcadas de problemas como los de nosotros, o parecidos. La diferencia o la desigualdad en el trabajo. ¿Por qué a este le dan este puesto en la iglesia o en mi trabajo y a mí me dan este otro? ¿Por qué tengo que trabajar de esto en este oficio si puedo trabajar en esto otro que ganaría más? El contraste de la diferencia o la desigualdad entre el amor de un padre por un hijo es lo que también vivimos nosotros. ¿Por qué a este lo quieren más y a mí no? ¿O por qué mi papá o mis abuelos o mis tíos se preocupan más de este que de este otro? ¿O por qué en la iglesia
se preocupan de este grupo más que de este otro ministerio? ¿O por qué esta comuna es más importante que esta otra comuna? ¿Por qué este sector social de nuestra sociedad tiene todos los beneficios y este otro no tiene ninguno? Desigualdades que vemos en nuestra vida y que también las refleja el libro o la historia de José. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios? Pero también, ¿cómo actuamos frente a las desigualdades de la vida? Esta viene acompañada de desigualdades y también esta pregunta viene acompañada con dos sentimientos: envidia y celos. Si nos dejamos controlar por estos dos sentimientos, pueden producirnos bastantes peligros y consecuencias muy trágicas, como la que vemos en el capítulo 37. Los hermanos de José actuaron movidos por estos sentimientos, fueron controlados por ellos de tal forma que solamente de aquí en adelante ellos sufrirán dolor por el resto de sus vidas. Como la envidia, como los celos, en un momento en que nosotros, por las desigualdades que vemos en nuestra realidad social, pueden causarnos un dolor para el resto de la vida, un desamor, una amargura, que toman decisiones sin pensar en el otro. Esta historia nos muestra lo singular de la vida. Una persona que tiene todo para ser exitoso, como José, pero termina sin nada, vendido como esclavo, pierde la libertad como el derecho fundamental de todo ser humano. Él hasta eso pierde. Hay veces, hay situaciones en nuestra vida que vamos a vernos enfrentados. Tenía todo para ser una persona, un hombre, una mujer exitosa dentro de la sociedad. Pero ¿cómo está? Sin ni siquiera sus derechos fundamentales, sin libertad. Y hoy en día nuestras vidas también están de esa forma un poco desafiadas. ¿Y dónde está Dios? Bueno, este relato, curiosamente, nunca menciona a Dios como algo que Dios se manifieste en una voz, en un algo sobrenatural al que estamos acostumbrados en todos los otros capítulos de la vida de los otros patriarcas. Aquí Dios no se ve visible. ¿Dónde está Dios en medio de esta injusticia que le están haciendo a José? ¿Dónde está Dios en medio de las desigualdades que nosotros vemos en nuestra sociedad? Sucede con José y sucede con nosotros. La guía y la intervención de Dios está en las personas. Porque Dios estaba en el comentario que hizo Rubén y es por eso que le salvan la vida. Hay personas en medio de nuestra vida que están presentes y nos ayudan tal vez en un momento crítico de nuestra vida y nos dan como el rumbo a seguir. Dios está utilizando estos instrumentos en nuestra vida y a veces nosotros no lo reconocemos como parte de Dios. La intervención de Dios muchas veces nos ayuda literalmente a salvar nuestras vidas. Y no lo vemos como un hecho sobrenatural, sino con una persona que tal vez nos ayuda a comprar un pasaje, que nos ayuda o nos trae mercadería, que nos da consejos sabios y nuestra vida tiene un cambio y un rumbo que no lo imaginábamos. ¿Y dónde está Dios? Tal vez en este 2016 veremos a personas que nos muestren a Dios en nuestra vida. La segunda etapa de la vida de José es bastante de claro y oscuro.
claridad en sus acciones, demostrando que Dios estaba con él frente a algunas situaciones y hechos que a veces nosotros pensamos que Dios no está con esa persona porque está en un escenario geográfico, en un lugar específico donde nosotros decimos Dios no puede estar ahí. José se establece vendido como esclavo en una casa egipcia, en una casa donde le enseñan a realizar algunos trabajos que él ya sabía en la casa de su padre. Pero esta estancia en la casa de Potifar le ayuda a conocer mucho más la cultura egipcia, mucho más el entorno y mucho más de la administración de una casa bastante rica en sus recursos. Esto le va a ayudar en su futuro. Lo destacado de esta estadía en la casa es que Dios estaba con él. La fidelidad a Dios lo muestra José en su actuar, en su vida, y los otros, los que no son cristianos, los que son paganos, pueden ver a Dios. Y es por eso que Potifar termina nombrándolo administrador de su casa. Las circunstancias que al principio favorecen a José terminan nuevamente en contra de él. José adopta la cultura egipcia como parte de él y es tal vez no tiene límites, sino que marca algunos, pero se inserta dentro de la cultura egipcia, permite que los egipcios conozcan a Dios en medio de su accionar, de su vida, y se compromete con esta cultura. Las circunstancias, como les decía, cambian radicalmente para José, pero la fidelidad a Dios, su lealtad a su amo y la diligencia en su trabajo causan que se encuentre en una situación bastante precaria. La mujer trata de tentarlo y José huye. Es acusado de abuso y termina en la cárcel. Una prisión de máxima seguridad, de autoridad, porque estaban ahí todos los que habían conspirado en contra de Faraón o de las autoridades más altas de Egipto. Por lo tanto, no esperan un juicio estas personas que estaban en esta cárcel, sino que las autoridades se recuerden y los saquen en libertad. José depende de una decisión humana, si lo miramos fríamente. Pero en esta oportunidad, en un lugar que es totalmente inhóspito como una cárcel, donde supuestamente nosotros no vamos a ver a nada bueno porque está lo más malo de la sociedad, el carcelero deja la dirección de toda la cárcel en la administración de José. Y Dios prospera a José, su responsabilidad, su diligencia y la sabiduría con que él ejercía esa labor. Por esas razones de la vida, llegan dos hombres muy importantes dentro del palacio, que son el copero y el panadero del faraón. Llegan a donde José y están preocupados, están muy angustiados, sueñan y José les interpreta el sueño. A uno lo van a matar y al otro lo van a dejar en libertad. Y José interpreta este sueño y a los días se cumple. José confía en que al que ha sido liberado se recordará de él. Pero esta persona no cumple y no se acuerda de él porque está en el palacio, lleno de lujos, en libertad. Lo singular de esta historia es que ahora no son las personas que están dentro de la cárcel los que sueñan, sino que es la máxima autoridad
de Egipto, el que sueña y tiene unos sueños que no sabe cómo interpretar. Y es ahí donde esta persona que había estado en la cárcel, que había conocido a José, se acuerda y dice: yo tengo una persona que puede ayudarnos. Y es ahí donde a José lo preparan para estar frente al faraón, ponen vestiduras adecuadas para esta autoridad, estar frente a esta persona. Y entonces José interpreta y queda como una persona sabia porque puede interpretar los sueños del faraón. Y José está quedando como una gran persona frente a la máxima autoridad de Egipto. La reflexión de esta parte de la historia de José, hay dos versículos que me llaman mucho la atención, que es el 39, 2 y 3, el capítulo 39, dice: pero Jehová estuvo con José, el hombre tuvo éxito, él estaba en casa de su señor, el egipcio, quien vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y el otro que está en el mismo pasaje, pero es en otra situación, dice: pero el Señor estaba con José, le concedió favores e hizo que cayese en gracia al jefe de la cárcel. Este encomendó a José todos los presos de la cárcel, de modo que todo se hacía allí según el deseo de José. El jefe de la cárcel no vigilaba nada de lo que estaba a su cargo, pues el Señor estaba con José, y cuando éste emprendía algo, el Señor lo hacía prosperar. Me llama la atención de estos pasajes, de esta parte del relato de José, es muy interesante. Dios no tiene un lugar específico, Dios no es un Dios geográfico, no tiene límites en su accionar. En los momentos más oscuros de la vida de José nos ayudan a reflexionar que Él tiene el poder y el control de José en la vida. Egipto es un lugar que nosotros los cristianos decimos que es muy malo. Egipto es lo más pagano que puede acontecer. Ese lugar para nosotros simboliza lo más malo que puede ocurrir. Pero en esta historia vemos que Dios está en ese lugar muy malo, muy pagano, con muchos ídolos, con que no saben nada de este Dios, del Dios de José. Pero Dios actúa en ese lugar como un Dios poderoso, como un Dios que tiene el control de lo que sucede en Egipto. Y el otro lugar que nosotros pensamos que no actúa Dios, que no está Dios porque está lo más malo, que es la cárcel, porque en la cárcel no hay personas buenas, sino que hay personas que han cometido delitos, por lo tanto son culpables en muchas de las situaciones. Ahí tampoco se podría ver a Dios. Pero vemos que Dios nuevamente está en esa parte de la sociedad que es la escoria, que es lo más malo, que es lo más sucio, que es lo más oscuro. Ahí está la presencia de Dios con José. Es interesante que este Dios está en todo lugar. Es un Dios que no tiene límites en su poder, en su accionar. Lo otro interesante es que todos los trabajos y todas las labores, oficios y funciones son un modo de aprendizaje para nuestras vidas. En José lo vemos. No hay que perder la oportunidad de entregar lo que sabemos, no importa en el lugar donde estemos. José sabía de administración y lo sabía hacer muy bien en la casa de su padre. Y cuando estuvo tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, realizó su trabajo de la forma más excelente que había. Cumplió con todo lo que se le pedía y aún más. José sabía muy bien qué es lo que tenía
en su mano y lo utilizó. Un desafío para nosotros es no menospreciar trabajos, funciones, oficios en los que se nos presente la oportunidad de aprender en este 2016. No hay trabajo malo, no hay responsabilidad fea. Nosotros podemos hacerlo todo y todas nuestras capacidades están al servicio del Señor. Por lo tanto, donde estemos, aun cuando pensemos que no está Dios en ese lugar, Dios está con nosotros y está en ese lugar. El desafío que nos muestra José en este 2016 es eso: recordarnos de la afirmación o la pregunta que hace José: ¿cómo voy a cometer yo semejante crimen pecando contra Dios? Reconocer su presencia, el gobierno de Dios en nuestras vidas, con integridad, con honestidad, nos ayudan, sin importar el escenario donde estemos, nos ayudan a reconocer a Dios en nuestra vida. José mostraba a Dios en su vida en cada momento en el que vivía, en la cárcel, en Egipto, y también en el lugar más alto que lo lograron poner al final de la historia, como administrador y gobernador de todo Egipto. Seguía siendo un reflejo y un canal de bendición y cumpliendo lo que una vez le dijeron a sus padres, a sus antepasados: tú serás bendición para todas las familias de la tierra. José lo cumplió, siendo bendición en ese lugar, en esa nación, en ese momento de su vida. En conclusión, solamente nos queda una última observación respecto a la historia de José. Tal vez una de las importantes desde mi punto de vista. El concepto de no olvidar la presencia de Dios y de su actuar en nuestra vida, en las diferentes vaivenes de nuestra vida. Poder ver a Dios va a costar. A José le debe haber costado. A nosotros nos cuesta ver a Dios, pero recordar y mantenerse con fe, confiado de que Dios está ahí, por más malo que sea. Sus acciones se insertan en un tejido casi perfecto en nuestra vida y está ahí, tomando el control de nuestra vida, desafiándonos para este 2016. En los vaivenes que vienen, yo estaré contigo, aunque tú no me veas. Solo quien mire los acontecimientos con fe puede ver y descifrar cómo Dios está actuando en su vida. En definitiva, la presencia de Dios se asienta en nuestros corazones, de hombres y mujeres que ven el siglo XXI, que ven el 2016, lleno de esperanza, pero llenos y confiados de que Dios está con nosotros, como cantábamos. Hay algo interesante que encontré en este estudio de la vida de José, que es que el faraón cambió el nombre de José cuando asumió su responsabilidad y le puso Zafenat Panea, que traducido es: Dios dice que está vivo, o Dios habla, Él vive. El contenido de este nombre de José es que Él está comunicando diariamente que Dios, el Dios de José, el Dios de la Biblia, el Dios de los patriarcas, el Dios de Israel, está en medio de José. Esta historia, este nombre, nos da un indicio de lo que nosotros tenemos que ser en medio de una sociedad que no conoce a Dios o que está esperando ver a Dios en nuestras vidas. A lo mejor va a ser dichoso en medio de nosotros que nos pongan y exclamen: tu Dios habla en ti, tu Dios vive
en ti. Que el Señor nos ayude a que podamos mostrar a Dios en medio de los diferentes momentos de nuestra vida en el 2016. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres fiel, porque tú nos ayudas, porque tú nos sustentas, porque tú eres nuestro Dios. Señor, cantábamos, ¿quién nos puede separar de tu amor? Señor, gracias, porque podemos reconocer en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro tu amor, tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Señor, no te hemos visto en cosas sobrenaturales, Señor, en nuestras vidas, pero Señor, tu presencia ha estado, aún Señor, antes de reconocerte a ti como nuestro Salvador. Tú estás en medio de nuestras vidas, Señor, y te damos gracias. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo y pidiéndote que tú gobiernes nuestras vidas, que sigas gobernando nuestras vidas. Cada área de nuestra vida está en tus manos. Nuestras habilidades, lo que sabemos hacer, lo que nos cuesta, Señor, aún lo que nos da vergüenza y timidez, está en tus manos. Tú eres Dios, tú eres el Señor. Tú entraste en nuestras vidas y cambiaste nuestras vidas y nos sometemos a ese gobierno, a esa autoridad. Guíanos, Señor, en todo este tiempo, Señor, en todos estos días. Estos 362 días están en tus manos. Señor, nada se escapa de ti. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor. Señor, gracias porque tú eres Dios en medio, Señor, de las situaciones más complejas, más difíciles, más alegres, más exitosas. Tú estás con nosotros y nada ni nadie nos puede separar. Estamos, Señor, en la roca firme que es Jesús, el que guía nuestras vidas, el que pagó el precio por nosotros, Señor, el que compró nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo. Gracias por tu palabra que nos desafía y que nos ayuda, Señor, a ver situaciones complejas de la vida, Señor, pero que tú estás. Señor, quita de nosotros toda envidia. Señor, toda amargura, sánala tú. Tú tienes el poder. Señor, si hay heridas en nuestro corazón, sánalas tú. Tú tienes el poder para sanar lo más profundo de nuestra vida, aquellas situaciones que han causado, Señor, una tristeza, una amargura en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.